El faro inexistente. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El crucero Aurora Maris avanzaba majestuosamente sobre las aguas tranquilas del océano. En la cubierta principal, una fiesta iluminada por luces doradas y faroles colgantes mantenía a los pasajeros en un estado de alegría desenfrenada. El sonido de la música se mezclaba con las risas y las copas tintineando. Parejas danzaban bajo la brisa nocturna, mientras otros disfrutaban de cócteles exóticos junto a la piscina. A lo lejos, el capitán Esteban Morales observaba la inmensidad del mar desde el puente de mando. Su atención se vio interrumpida por el primer oficial, quien señalaba algo en la distancia. «Capitán, hay un faro a estribor. No aparece en nuestros mapas». Morales frunció el ceño. En esa ruta no debía haber nada, solo mar abierto hasta el siguiente puerto. Tomó los binoculares y enfocó la luz parpadeante. En efecto, era un faro solitario en lo que parecía ser una pequeña isla cubierta de neblina. La noticia se propagó rápidamente por el barco. Los pasajeros se arremolinaron en la cubierta, señalando y murmurando. Algunos, emocionados, querían acercarse. Otros sintieron un escalofrío de aprensión. Por protocolo, se decidió enviar una lancha con un grupo de exploración conformado por tripulantes experimentados y algunos pasajeros curiosos. La lancha descendió por el costado del crucero y se perdió entre la niebla. Las horas pasaron y no hubo señales del equipo. Las radios permanecían en silencio. Un segundo grupo fue enviado, esta vez con más precauciones. Al igual que los primeros, jamás regresaron. La fiesta se transformó en un silencio sepulcral. El miedo se apoderó de los pasajeros y la tripulación. La isla seguía allí, cubierta de sombras y misterio. El faro parpadeaba rítmicamente, como si los llamara. Pero ahora, había algo diferente. Desde la isla, se divisaban figuras de pie en la orilla, inmóviles. Parecían los mismos que habían descendido a investigar, solo que algo en ellos no era normal. Sus posturas rígidas, sus ojos oscuros reflejaban la luz del faro de una manera antinatural. Y entonces, comenzaron a caminar hacia el agua, directo al barco. A medida que avanzaban, la niebla pareció abrirse por un instante, revelando más de la isla. No era una masa de tierra común. Las rocas tenían una textura extraña, como si estuvieran hechas de un material vivo, pulsante. En su superficie, símbolos antiguos brillaban con un resplandor verdoso, formando patrones incomprensibles. A lo lejos, una estructura ciclópea se alzaba en medio de la bruma, un templo erosionado por el tiempo, cuyos muros se retorcían como si estuvieran en constante cambio. El faro, por su parte, no era un faro en el sentido convencional. Su luz no parpadeaba de forma natural, parecía vibrar con una conciencia propia, proyectando sombras que se movían en direcciones imposibles. La isla misma daba la impresión de respirar, como si fuera un ser dormido a punto de despertar. De pronto, la radio del crucero cobró vida con un chasquido estático. Una voz distorsionada, apenas reconocible, emergió del aparato. Era uno de los tripulantes que había bajado. «No, somos nosotros. No bajen. No bajen». Luego, un alarido interrumpió la transmisión. Un rugido gutural y ajeno al mundo conocido vibró en el aire, y el faro, con su luz imposible, giró bruscamente hacia el barco. La neblina se arremolinó con violencia, y la tripulación supo que ya no estaban solos en el océano. Entonces, algo emergió de la bruma. No era humano, aunque tenía una forma vagamente antropomórfica. Su piel parecía una fusión de carne y piedra, con músculos que se retorcían bajo una superficie agrietada y húmeda. Su rostro carecía de rasgos definidos, salvo por unos ojos múltiples y profundos, que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Se movía con una fluidez imposible, como si no estuviera limitado por las reglas de la física terrestre. Lo más aterrador, sin embargo, era la forma en que el faro lo proyectaba. No había solo una criatura, sino 5 o 6, reflejadas en el aire y en la superficie del agua. Cada una se movía con un leve retraso con respecto a la original, confundiendo la percepción de los observadores. No sabían cuál era la verdadera, cuál era una sombra, y cuál podría atacarlos en cualquier momento.
El capitán Morales comprendió la verdad en un instante de claridad aterradora: la bestia original nunca se había movido de la isla. Solo proyectaba sus espectros al barco, sembrando el caos y el terror. Con determinación, ordenó la formación de un tercer equipo, esta vez equipado con armas pesadas, explosivos y municiones suficientes para borrar la isla del mapa. Descendieron en una nueva lancha, adentrándose en la bruma densa con la resolución de acabar con la criatura de una vez por todas. El enfrentamiento fue brutal. La isla pareció rebelarse contra ellos, con sombras emergiendo de la nada y el terreno retorciéndose bajo sus pies. Sin embargo, lograron llegar al corazón del templo, donde la bestia dormía en un estado latente, su cuerpo enorme fusionado con las raíces y las piedras vivas de la isla. Sin dudar, colocaron los explosivos y, con una última mirada aterrada al ser indescriptible, encendieron la mecha. El mar tembló cuando la isla estalló en una erupción de fuego y sombras. La luz del faro parpadeó una última vez antes de desvanecerse por completo. La niebla se disipó, y la nave pudo finalmente alejarse de aquel lugar maldito. Pero el horror no terminó allí. Durante el viaje de regreso, algunos tripulantes comenzaron a notar sombras que no deberían estar allí. Reflejos en los espejos que no coincidían con sus dueños. Susurros en la noche cuando todo debería estar en silencio. Porque, aunque la isla había sido destruida, algo había logrado escapar con ellos. Y los acompañaría hasta el final del viaje. Si te ha gustado la historia, dale like, comenta y comparte, sobre todo suscríbete al canal, gracias, me ayudarías mucho para más historias como esta. Hasta el próximo video.